Como pueden ver, ya el jacuzzi llegó y lo hemos abierto por un lado. Aquí tenemos el bloque de conexión, la línea 1, el neutro, la línea 2 y aquí la tierra. Aquí hemos corrido 3 circuitos, 2 circuitos 12-2 que son los amarillos y el negro que es un circuito 8-3 para instalar un jacuzzi afuera. Lo hemos corrido a través de este soffit de madera que está aquí, que también está corriendo los aires acondicionados por dentro, y a través de este tubo de 3/4 de PVC que tiene el LV. Ya aquí afuera hemos montado el desconectivo para el jacuzzi, que ya viene en camino para montarlo aquí en esta área que ustedes están viendo aquí. De este desconectivo, que como pueden ver es trifásico, vamos a usar estas dos fases nada más de afuera. Como pueden ver, ya el jacuzzi llegó y lo hemos abierto por un lado. Aquí tenemos el bloque de conexión, la línea 1, el neutro, la línea 2 y aquí la tierra. Aquí vamos a poner el conector que va a traer los conductores para alimentar este jacuzzi. Vendremos por aquí adentro. Ya hemos abierto esta parte también. Vamos a correrlo por aquí para entonces, a través de este fondo, ir a la parte de atrás donde tenemos que abrir un hueco aquí para introducir el conductor que va a traer los cables y el desconectivo que va a ir aquí ahora. Lo vamos a bajar un poco más para que quede a la distancia correcta del jacuzzi para cualquier caso de emergencia desconectar. Ya hemos removido el tubo de adentro, como pueden ver, y ahora vamos a poner otro tubo para extenderlo desde arriba y llegar hasta aquí para que quede afuera a la altura correcta que deseamos. Hacemos un nuevo orificio más bajo. Como dijimos, tenemos este trifásico, pero vamos a usar solamente este por aquí arriba y estos dos por aquí abajo. Como vamos a bajar con la parte de carga del jacuzzi por aquí, entonces vamos a abrir un hueco aquí, como dijimos, para pasar el liquiditario. Ahora vamos a pasar a través del jacuzzi los conductores que ya lo hemos pasado a través del liquid tile. Ya hemos llegado al registro. Ahora él va a poner el conector y va a conectar los conductores. Aquí la tierra, el vivo, el neutro y el otro vivo. Ahora en la parte del desconectivo quitamos el conector, cortamos el sobrante y volvemos a poner el conector de nuevo con el changeover o el adapter de conector a tubería plástica. Lo pasamos a través del tubo al desconectivo. Le ponemos pegamento, ponemos el tubo a nivel para ponerle una presilla y fijarlo bien. Ya está puesta la presilla y los cables que van para el jacuzzi instalados en la parte de abajo, el negro a la izquierda, el rojo a la derecha y el neutro emplaizado que va directo. Y también la instalación aquí en el registro del jacuzzi lista también. El calentador debajo del registro, este motor, este otro, ese que está ahí y aquel que está allá. Ahora vamos a instalar el cable 8.3 del jacuzzi en el panel. He aquí el breaker de protección contra tierra. En este tornillo que estoy aflojando va uno de los vivos. En este otro que estoy aflojando también va el otro vivo. A cada lado del breaker hay una señalización donde va cada cable. Aquí señala neutro de la carga, o sea el neutro que va directo al jacuzzi.
Le vamos a colocar a este neutro de la carga que va para el jacuzzi un pedazo o un tramo de cable, y ahora verán por qué. Aquí podemos ver los dos neutros uno al lado del otro y no se deben confundir en la parte de abajo del breaker. Instalamos uno de los vivos, en este caso el negro, en uno de los tornillos dorados de arriba del breaker, e introducimos el otro vivo en el otro tornillo dorado. Apretamos el rojo, apretamos el negro. Ahora vamos a instalar los dos neutros, cada cual en su lugar. Este, que es el trenzado que viene con el breaker, vamos a instalarlo aquí a la barra neutral. Estos dos ganchos del breaker deben enganchar ahí en esa barra, y estos dos, que son los dos vivos, deben enganchar uno cada uno, uno aquí y uno aquí. Lo apoyamos en la barra de la derecha, empujamos y luego empujamos hacia adentro del lado izquierdo. Tomamos el neutro que agregamos al breaker, tomamos el neutro que va para el jacuzzi, que se había instalado en la barra del neutro, y esa es la razón por la cual tuvimos que poner un pedazo de cable en el breaker, porque como este neutro del jacuzzi estaba en la barra del neutro, quedaba corto y no llegaba al breaker. Apretamos bien y le ponemos un wire nut y lo acomodamos dentro del panel. Ahora tomamos el cable trenzado neutral del breaker y lo conectamos a la barra neutral del panel. En la descripción del video les dejo el link donde se explica claramente cómo instalar y todas las características de este tipo de breaker. Conectamos el breaker para que ellos prueben afuera y vamos afuera a ver. Ya lo probaron, pero hay que esperar a que se llene de agua. Preparamos la tapa del panel porque agregamos un nuevo breaker doble. La presentamos y le ponemos los tornillos correspondientes. Nos aseguramos que todos los breakers estén conectados. Cerramos la tapa y vamos afuera. Ponemos las tapas del jacuzzi que habíamos quitado y listo. Espero el video haya sido de su agrado, estén bien donde estén y hasta la próxima.